gusto en saludarte. 3 temas importantísimos dentro de tu reporte Oppenheimer, mi querido Andrés Oppenheimer. El BR Exit, ¿no? El Brexit, las elecciones de España y esta firma que me pareció, depende de tu punto de vista, pero a mí me pareció verdaderamente histórica en La Habana, con la reunión de Juan Manuel Santos, de todos los presidentes, para una firma de los acuerdos de paz en Colombia. Te escuchamos. Hola Fernanda, me parece fabuloso que hablemos de todo menos del partido de Chile contra Argentina. No, bueno. Es fantástico. ¡Qué horror! Parece una excelente idea estos temas que has propuesto. ¿Por cuál quieres empezar? A mí me gustaría, si tú estás de acuerdo, por el tema de los acuerdos de paz en Colombia. Me parece que esto es un tema histórico, por ahí empezaríamos. Bueno, Fernanda, bueno empezar ahí porque estoy precisamente hablándote desde Bogotá. Llegué anoche, voy a dar una plática esta noche, y estoy de acuerdo contigo en que se trata de un acuerdo histórico, pero tú sabes, Fernanda, a mí siempre me gusta ir contra la corriente. Me gusta pensar un poco más, escarbar un poquito más en lo que leo en los titulares. Y todo el mundo está diciendo que son acuerdos históricos, que van a cambiar la historia de Colombia y todo eso. Y en cierto sentido es cierto. Pero lo que yo me temo, Fernanda, y más viendo los periódicos esta mañana aquí en Bogotá, es que este tema de los acuerdos de paz con la FARC, que recordemos son uno de los grupos guerrilleros, el más grande, pero no el único, hay varios otros, ha convertido a este país en un país monotemático, en el que hace 4 años no hablan de otra cosa que de la paz y el acuerdo de paz con la FARC. Los periódicos aquí, Fernanda, llegué anoche, pedí los 3, 4 periódicos, de esta mañana. O sea, las primeras 6 páginas no hablan de otra cosa que de la paz, y en las últimas semanas ha sido así, y en los últimos 4 años ha sido así. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, no tiene nada de malo. Yo no estoy en contra de los acuerdos de paz. Muchos colombianos sí lo critican, muchos grupos de derechos humanos critican estos acuerdos, dicen que estos acuerdos le dan impunidad a criminales de guerra. Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos han dicho que han sido mal negociados. Pero bueno, si traen paz a una cierta parte del país, claro, bienvenidos. Yo, en ese sentido, estoy de acuerdo con esto. Pero recordemos, Fernanda, número 1, las FARC no son el único grupo guerrillero de Colombia. Número 2, muchos guerrilleros de la FARC no se van a integrar a estos acuerdos de paz, sino que se van a correr hacia las filas del ELN, el EPN y otros grupos guerrilleros. 3, ya hay un acuerdo, de hecho, hace un año hay un armisticio. En el último año murieron 4 personas en enfrentamientos, no estamos hablando de las decenas de miles. Y creo, Fernanda, que como suele ocurrir en estos casos, este fue un acuerdo sobrevendido por el gobierno, porque le han prometido al país que esto es un antes y después en la historia de Colombia, que esto va a cambiar todo, y mientras tanto, como decía recién, se han convertido en un país monotemático y han descuidado otros temas que son tanto o más importantes, como el de la educación, la innovación y varios otros temas relacionados con la inserción de Colombia en la economía del conocimiento. Te doy un ejemplo. El presupuesto de Corciencias, la agencia colombiana de investigación y desarrollo, ha sido reducido en un 24% en los últimos 4 años en pesos. O sea, en dólares sería mucho más. Sí, claro. En cifras nominales en pesos colombianos. En educación, Colombia está en número 62 de los 65 países que participan en el test PISA. En inversión, en investigación y desarrollo, fíjate, mientras que Corea del Sur invierte el 4% de su Producto Bruto
en investigación y desarrollo, Estados Unidos el 2.8%, Brasil el 1.2%, México el 0.6%, Colombia el 0.1%, 0.17%, cifras del Banco Mundial. Entonces, Fernanda, bienvenida a la paz, me parece fantástico este acuerdo de paz, pero creo que Colombia tiene que pensar en otras cosas además de la paz, porque la paz no va a ser instantánea, ni va a ser universal, ni va a cambiar en gran medida la vida diaria de este país. Las cosas que van a hacer que este país prospere o deje de prosperar van a ser la educación, la ciencia, la tecnología, la competitividad de este país depende todavía para un 83% de sus exportaciones en materias primas. Bueno, Colombia tiene que pensar también en esas cosas. Entonces, resumiendo, Fernanda, no estoy diciendo que no sea histórico, no estoy diciendo que no sea importante, es histórico, es importante, pero Colombia tiene que dejar de ser un país monotemático y enfocarse también en otros temas que son tanto o más importantes para su futuro, y más ahora, para ligarlo con el tema del Brexit, más ahora que las materias primas van a caer más como producto de este cimbronazo de la economía mundial, más ahora que nunca. Es muy interesante lo que dices. Hay que focalizar efectivamente este acuerdo de paz, pero hay otros tantos temas en Colombia que se tienen que resolver y que son un reto muy importante para la administración actual. En los pocos minutos que nos quedan... Y de los que nadie está hablando. Y de los que nadie habla, ¿eh? Esto es muy importante lo que dices. Nadie está tocando esos temas que no están fortaleciendo al gobierno colombiano. Es muy importante. Esto es digamos, un acuerdo que lo pone en el mapa y que los pone en la fotografía y que los pone pues en esto, como bien dices, mientras sea paz, pues bienvenido, ¿no? Pero ¿y luego? Por ahora, Fernanda, es un documento firmado. Exacto. Una hoja de papel. Sí, eso no quiere decir que empiece a suceder por ese documento. Habrá que ver en el futuro cómo se maneja, ¿no? Ahora, en el tiempo que tenemos, España ya no nos va a dar ni cómo ayudarnos, pero el Brexit, ¿qué tema, Andrés? El 60% de las personas pensaban que en el Remain, en el que se iba a quedar, y hubo un instante que da un giro de 180 grados, así, ¡pum!, tronar de dedos, da un giro de 180 grados y se convierte en exit. ¿Qué pasó ahí, Andrés? Bueno, pasó que los populismos y la gente que dice medias verdades a veces tienen más resonancia entre la gente que lo que dicen los expertos. Uno de los líderes de la campaña del Brexit decía: la gente está harta de escuchar a los expertos. Bueno, no escucharon a los expertos, que unánimemente decían que esto iba a castigar la economía de Gran Bretaña. Votaron a irse, al día siguiente se derrumbaron las bolsas internacionales, hoy se derrumbaron de vuelta las bolsas internacionales. Gran Bretaña se va a ver en momentos muy difíciles, su economía va a caer y van a aprender una lección. La lección es que si el 99% de los expertos que por algo estudiaron tanto tiempo dicen que esto sería malo para Gran Bretaña, 3 o 4 populistas no pueden tener la razón. Entonces yo creo que ahora lo que va a ocurrir, Fernanda, es que la Unión Europea se la va a poner muy difícil a Gran Bretaña, porque van a querer evitar un efecto cascada, no le van a hacer las negociaciones nada fáciles. En Estados Unidos, Hillary Clinton y muchos otros que no quieren que gane Trump también van a querer castigar a Gran Bretaña, como para decirle al electorado estadounidense: ¿ustedes quieren las soluciones fáciles, populistas? ¿Ustedes creen que la culpa es de los inmigrantes, de otros? Bueno, miren lo que pasa en Gran Bretaña.
se cayó la bolsa, la gente perdió de la noche a la mañana el 10% o el 20% de sus ahorros. Ustedes quieren soluciones fáciles, populistas, vean lo que pasa. Entonces, creo que por diferentes motivos, Fernanda, tanto la Unión Europea como varios otros van a querer castigar a Gran Bretaña por este voto, y se van a venir 2 años muy, pero muy, de mucha incertidumbre, que le van a pegar fuerte, lamentablemente, a nuestros países, a América Latina. Van a tener impactos económicos y políticos en todo el mundo. Yo espero, ojalá, Fernanda, que no se dé un efecto contagio de otros países en la Unión Europea. Ojalá que lo de España de ayer fue un buen resultado para quienes no queremos la desintegración de la Unión Europea. Perdió Podemos, perdió el Partido Populista, el chavista, Sí. Aunque ahora se traten de mostrar con una cara diferente. Ganó, digamos, el partido de gobierno, pero lo peor que podría pasar es que esto lleve a un efecto de contagio político como los que vimos para un lado o para el otro. Hay fenómenos que producen efectos contagios, Fernanda. En la década de los 80, los países de Europa del Este fueron saliéndose de la Unión Europea uno tras otro. En la década del 2000, muchos gobiernos de América Latina se acercaron al chavismo uno tras otro. En la primavera árabe, los países derrocaron sus gobiernos uno tras otro. Bueno, esperemos que esto, que lo que acaba de ocurrir en Inglaterra, no produzca un impacto similar. Andrés, lo estaremos platicando, si se puede, en otra ocasión para extendernos un poco más. Voy ya retrasada en corte comercial, te mando un abrazo, qué bueno que regresaste con bien de Bogotá, y estaremos pronto contigo en tu informe y en tu reporte Oppenheimer, como siempre aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Un abrazo. Gracias, Fernanda, un abrazo.